La primera vez que escucharon hablar de las brujas fue tal vez en un cuento popular como Hansel y Gretel. ¿Y en qué pensaron al oírlo? En una mujer mala y peligrosa que vive sola y desocupada en el bosque y en cuyas manos es mejor no caer. Seguro que no se rompieron la cabeza pensando en cuál es la relación de la bruja con el diablo o con Dios. ¿De dónde viene? ¿Qué hace o deja de hacer? Durante siglos, la gente pensó de las brujas lo mismo que ustedes. Así como los niños pequeños creen en los cuentos de hadas, así es como creían por lo general en las brujas. Pero así también como muy pocos niños, no importa cuán pequeños sean, muy pocos rigen sus vidas según los cuentos de hadas. Tampoco los hombres de aquellos siglos pensaron en trasladar la creencia de las brujas a su vida de todos los días. Se conformaban con protegerse de ellas con algún símbolo sencillo, una herradura sobre la puerta, la imagen de un santo, o a lo sumo una fórmula mágica que llevaban sobre el pecho bajo la camisa. Para todos nosotros, la superstición es una cosa que por lo general se encuentra difundida entre la gente simple, en quienes también está arraigada con mayor firmeza. La historia de la creencia en las brujas nos muestra que no siempre fue así. Justamente el siglo XIV, cuando esta creencia reveló su cara más rígida y peligrosa, fue un tiempo de un gran auge de las ciencias. Habían empezado las cruzadas y con ellas llegaron a Europa las teorías científicas más novedosas, sobre todo de las ciencias naturales, en las que los países árabes estaban mucho más adelantados que el resto. Y por muy improbable que suene, estas nuevas ciencias naturales fomentaron poderosamente la fe en las brujas. Todos los eruditos se pusieron a hacer elucubraciones con ese objetivo. Esto hubiera sido absurdo y curioso, en lugar de horripilante, si un siglo más tarde, cuando los juicios a las brujas alcanzaron su apogeo, y si no hubieran aparecido dos hombres que se tomaron esta sarta de delirios con toda seriedad, los compilaron, los compararon entre sí, sacaron conclusiones y los usaron como un instructivo para averiguar minuciosamente la verdad sobre aquellos que serían acusados de brujería. Este libro se llama El martillo de las brujas. Probablemente no exista nada impreso que haya traído mayor desdicha a los hombres que estos 3 gruesos volúmenes. Bienvenida, Claudia, qué hermosa entrada. Muchas gracias por compartirnos esto tan maravilloso y que nos ayuda justo, decíamos hace un momento, ¿no?, a tener un contexto de un tema tan valioso, tan interesante como el que hoy vienes a platicarnos acá al Diván y la Luna. Yo soy Olga Muciño, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero aprovechar para presentarte. Claudia Sánchez es licenciada en Psicología, magíster en Psicoanálisis, realizó tareas de docencia, investigación y extensión entre 1995 y 2016 en el ámbito de la Universidad Nacional del Mar de Plata. Realiza su práctica clínica en consultorio privado desde 1998 hasta la actualidad. Y bueno, también queremos decirte que este programa lo hemos ido armando con mucho cariño, con mucho gusto, con mucho disfrute, y nos dimos cuenta que es un programa difícil de abarcar en una sola hora, por lo que va a tener 2 partes y probablemente hasta una tercera, pero lo que estamos seguras es que 2 partes iba a tener, así que esta será un primer acercamiento a este tema de lo femenino y la diversidad en la cultura. Nuevamente, bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Olga, y muchas gracias a todas las personas que estén ahí escuchando también, compartiendo este espacio y estas inquietudes. Quería decir que los fragmentos que acabo de leer forman parte de un texto, de un preparado, digamos, para ser especialmente leído en radio, por eso me parecía que era
muy oportuno seleccionar esto, y es de la autoría de Walter Benjamin, que justamente, bueno, es una persona que para pensar cuestiones relativas a la crítica de la cultura, no se circunscribe únicamente a esto que hemos leído, sino que es muy amplio, pero bueno, nos ha dado un pie muy interesante para comenzar a pensar, para, digamos, conectar un poco con la historia de la cultura también, y quizá trazar un puente entre el hoy, el ayer, y quien dice también con el futuro, ojalá así sea, con relación a esta temática de lo femenino, que es multidiversa, compleja, multidimensional, inabarcable casi, ¿no? Y allí que, bueno, Totalmente. iremos ingresando de a poquito por diferentes aristas. Claro, súper valioso entender, pues, cómo ha llamado la atención, ¿no, Claudia? A lo largo de la historia ha sido un tema importante el poder colocar a unos en un lugar, colocar a otros en otro. ¿Por qué será que hacemos esto, Claudia? ¿Por qué será? ¿Qué? O sea, que lo hagamos creo que es inevitable, ¿no? Poner algo en un lugar, nombrar, o sea, le llevó bastantes años a la historia, digamos, de esta especie a la que pertenecemos llegar a poner nombres. Digamos, el lenguaje tiene una historia bueno, que es construido, histórico. Pensemos que la lengua escrita llegó hace relativamente poco tiempo, o sea, hay como toda una cuestión ahí en la que uno a veces piensa que estamos en lo máximo, en la máxima expresión a la que podría llegar el ser humano, y en realidad, bueno, la historia de la cultura devela que hay cambios, que siempre hay algo por venir, que tropezamos con cosas, que hay muchos conflictos, hay muchas dificultades, pero bueno, esto que vos decías que tiene que ver con el nombrar, justamente en el tema que nos ocupa, nombrar lo femenino, nombrar lo masculino, como una, o sea, es imposible remitirnos a lo femenino sin remitirnos al par masculino, y bueno, y hay todo un historial con respecto a esta discriminación. Que se haga esta distinción de estos dos lugares no tiene por qué significar que haya alguno que valga más o alguno que valga menos. Es un nombre para algo que a lo largo de la historia en realidad sabemos que ha ido acarreando además una diferencia de valor. Claro, claro, claro. Y deja pensar justo esto, ¿no? Porque se pone en valor, ¿no? ¿Qué será más importante? ¿Qué será más valioso? ¿Cómo puede ser que alguien valga más que otro? A veces resulta difícil pensarlo así, ¿no? Sin embargo, si echamos un vistazo atrás y adelante, bueno, al presente, adelante no sabemos, pero vamos viendo cómo se otorgan estos valores. Uh-huh. Y se otorgan, se encarnan, encarnamos los valores en nuestro quehacer, los transmitimos, Ujú. a veces los visibilizamos, a veces nos peleamos con ellos, a veces, o sea, es una cosa muy compleja porque estamos hechos también de palabras de alguna manera, y el baño del lenguaje, digamos, de algún modo nos hace salir con eso a enfrentar el mundo. Claro, claro. ¿Y lo femenino cómo se entiende en el mundo? Ahí siempre, ahí voy a elegir un poquito la vertiente de los textos literarios y de la poesía, porque fue incluso algo a lo que el propio Freud invitó, digamos, luego de pensar mucho, mucho, mucho acerca de la feminidad, y de justamente una de las cosas que terminó diciendo en uno de sus últimos escritos al respecto fue: bueno, si quieren saber más, consulten a los poetas. A mí me gustaba pensar, porque pensar lo femenino tiene, no sé, me inspira el nombre de este espacio, el diván y la luna, me inspira a transitarlo desde un lugar en el que quizá para lo que es la manera de ver lo femenino podríamos hacer una analogía y situarnos
cual terráqueos que somos y que muchas veces apelamos a la otra cara de la luna, como esa cara oculta, como esa cara Como eso desconocida, misterioso, ¿no? el misterio. Creo que pensar en la otra cara de la luna es como emblemático de lo que puede ser algo enigmático, un enigma de la feminidad, una de las maneras de nombrar esto que contiene tantas preguntas relacionadas a lo femenino, así lo nombró Freud, el enigma de la feminidad. Y podríamos pensar, ¿será algo que se nos presenta tan enigmático como la otra cara de la luna? Al parecer para muchas personas resulta muy enigmático, principalmente para quienes no se, digamos, se sienten de alguna manera atravesados por la feminidad y bueno, genera la pregunta acerca de qué enigmas hay ahí, ¿no? Freud diría, de las mujeres no se espera que sean un enigma para sí mismas. Pero ya entramos en otra categoría. Obvio, de las mujeres no se espera que sean un enigma para sí mismas. Pero corrió tanto en estos más de 100 años de esta, digamos, de esta perspectiva freudiana y de esta manera de empezar a incursionar por la pregunta de lo femenino, ha corrido tanta agua que, bueno, hoy resulta incluso insuficiente quedarnos con la idea de homologar femenino masculino con mujer y varón. Hoy ya es insuficiente esa manera de nombrar, porque hay quienes no se sienten nombrados en esa categorización y lo que no es nombrado contiene muchas veces, además de la no visibilización, un sesgo de segregación y de padecimientos para las personas no nombradas. No sé si es momento de introducir otro poema, porque cuando Freud escribe acerca del enigma de la feminidad, ilustra con un fragmento de un poema de Jaime, al que él suele citar bastante, y ese poema me despertó un poco de curiosidad, porque él cita un fragmento, y me dio mucha curiosidad de ver de qué hablaba. Otra vez es otra manera, así como hablamos de la otra cara de la luna, Freud también ilustró de alguna manera algo que resulta enigmático. Compártenoslo, por favor. Sí, fui a buscar el resto del poema. Encontré algo bueno, que ahora veremos que nos va a ser también de utilidad. Lo primero que encontré es que justamente Jaime estaba hablando de algo muy enigmático, es más, del misterio de la vida, del enigma de la vida. Pero Freud lo tomó al fragmento que él seleccionó como el enigma de la feminidad. En realidad Jaime estaba haciendo una referencia más amplia que me parece que vale la pena porque pensar lo femenino también nos lleva a pensar de algún modo en esta pregunta del misterio de la vida. Ese poema se basa en las preguntas, son preguntas de Jaime. Junto al mar, junto al destino, junto al mar nocturno hay un joven de pie, el pecho lleno de melancolía, la cabeza llena de dudas, y sus labios sedientos preguntan a las olas. Resuélveme el misterio de la vida, el doloroso y antiguo acertijo sobre lo que muchos se han preguntado. Esto es lo que cita Freud. Cabezas con gorros jeroglíficos, cabezas con turbantes, otras de negra birreta, cabezas con peluca, y millares de pobres sudorosas cabezas humanas. Dime lo que significa el hombre, de dónde viene, a dónde va, quién vive allí más allá de las estrellas doradas. Las olas murmuran su eterno murmullo. Deja que el viento sople, deja que las nubes vuelen. Las estrellas están parpadeando, indiferentes y frías, y un tonto espera una respuesta. Respuesta ante el misterio de la vida y ante, también podríamos situar para todas las personas que sienten que hay un enigma en la feminidad, ¿no?
Lo cierto es que si la comparamos con la luna en sí no nos oculta nada. Somos Claro. nosotros, desde dónde nos situamos. ¿Desde dónde miramos? ¿No? El punto de vista, Olga, claro. Claro, claro. El punto de vista, bueno, así los quebraderos de cabeza, diría Freud, ¿no? Y que está limitado. No es que no, no es que no, digamos, es doloroso tal vez reconocer que no podemos mirar el otro lado de la luna desde nuestras casas, ¿no? Nos duele mucho reconocer nuestra incapacidad ante eso, ¿no, Claudia? Claro, genera esta cuestión del misterio, de lo enigmático y de a veces esto desconocido, pero que a su vez despierta porque no es indiferente, se nos presenta, suele despertar diferentes reacciones, el miedo, las especulaciones que no siempre son, digamos, van por el simple camino, a veces derivan, estos rompederos de cabeza, derivan en acciones, en quizá develar el misterio a costa, no importa de qué. Bueno, ¿de qué estamos hablando? La luna se pretende conquistada, o sea, ella pobre no se pretende conquistada, los humanos pretenden haberla conquistado. ¿Qué pretendientes tiene? Estamos a punto de que haya también alguna base. Me refiero a que lo que es, y acá quizá podemos empezar a pensar algo de lo femenino como lo que es despierta, quizá, despierta deseabilidad, o el misterio, o el enigma, pero lo femenino por excelencia despierta deseabilidad. Y lo femenino, y no estoy hablando de hombres y mujeres. Me encanta esta aclaración. Me encanta esta aclaración porque justo es como pensar que lo femenino exclusivamente habla de la mujer. Exactamente. Esa es justamente ¿Cómo una de podemos pensar lo femenino? Cuéntanos un poco más. A mí me gusta ver lo femenino desde la perspectiva que nos ofreció Donald Winnicott, que es un psicoanalista que ha tenido como una mirada, digamos, primero apela al sentido histórico, a la historia del concepto, a la historia de la época. Hoy estaría diciendo cosas aún más potentes con relación a la época. Convengamos que él muere en 1971. Aún así pudo plantear, el psicoanálisis mismo de por sí planteó cuestiones de avanzada que tienen que ver con desentendernos de la ciencia anatómica para poder definir lo femenino y lo masculino. La ciencia anatómica hasta cierto punto cree poder afirmar qué es lo femenino y qué es lo masculino. Digo hasta cierto punto porque aún en ambos sexos hay elementos del sexo contrario, inclusive hay personas que nacen justamente sin una definición que prevalezca lo masculino o que prevalezca lo femenino. Hay una indefinición también a nivel de la ciencia anatómica. Lo femenino pensado desde Winnicott tiene que ver con esto que empezaba a decir, que tiene que ver con el ser y con lo que transmite además el ser. Lo femenino está presente afortunadamente en varones y en mujeres, y bueno, no siempre está en idéntica proporción, a veces está escindida una de esas polaridades posibles. En realidad él piensa como en una cuestión de integración, de una cierta integración de esos aspectos. Entonces, desde allí, si nos deslindamos de tener que hacer corresponder lo femenino a lo masculino con la ciencia anatómica,
Y si también lo deslindamos de tenerlo que hacer corresponder con la ciencia social, con la sociología y bueno, y lo que se espera, las construcciones sociales, las representaciones sociales respecto de lo que se esperan de alguien que es femenino y de alguien que es masculino, está derivado en estereotipos de género, que hoy para la época debemos decir que están estallados. Totalmente. Es un momento en el que todas estas identificaciones binarias están en crisis, están siendo de alguna manera, bueno, como deconstruidas, arrasadas, conmocionadas por toda una corriente, todo un movimiento de sentires, que por un lado hay algo en todo esto que tiene un trasfondo que es propio de la función sexual. Varones, mujeres, masculino, femenino, la orientación sexual. Hay todo un plano que tiene que ver con lo que ha sido estudiado por Freud y que tiene que ver con justamente el aporte del psicoanálisis que se relaciona con que, bueno, nadie nace hombre o mujer, se adviene a lo largo de la historia identificatoria y liminal. Se adviene, o sea, hay algo que tiene que ver con el sexo asignado al nacer y algo que después será resultado de una construcción que coincidirá o no con ese sexo asignado al nacer. Acá estaríamos hablando de crianza. Creo que no se puede pasar por alto la crianza, porque en realidad la historia de cada quien se especifica en un determinado contexto de crianza. Lo que sí hay acá, el riesgo de caer en un sesgo de buena o mala crianza, como si hubiera un ideal. O sea, estas son todas cosas que hoy están conmocionadas. Buena o mala crianza de acuerdo a sí, después los resultados de como que ha habido algo que ha estallado en los últimos años y que ha podido quitar el manto patologizante respecto de las diversas expresiones del ser. Exacto. De lo que es. De lo que es. ¿Y será esto como una intención, digamos, de encontrar a quién responsabilizar de lo que nos da miedo, de lo que nos asuste? Bueno, ahí, la palabra miedo, lo desconocido, lo que se sale de lo habitual, una vez tiene la impresión que, bueno, grándulo, las personas grandes en cuanto a edad, pero no, el alma, digamos, permanece en un estado muy, muy infantil. No terminamos de crecer, no terminamos de comprender, no terminamos de... O sea, llegamos a la adultez sin haber terminado de comprender como el joven el enigma de la vida, ¿no? Y ante el enigma de la vida nos tomamos de los reaseguros de quizá algunos patrones que nos ofrece la cultura, la propia crianza en la que está inscripta, digamos, siempre pertenece a la tribu, a la nación, a la etnia, al lenguaje. El lenguaje dice mucho también respecto de las identificaciones. Por ejemplo, hay algo muy interesante que dice Winnicott en cuanto a la diferencia esta entre varones y mujeres. Por ejemplo, hay algo que tiene que ver con las culturas en las que las personas tienen la posibilidad de identificarse con la mujer en cuclillas con relación a lo que tiene que ver con las propias necesidades fisiológicas o con el parto. La postura de cuclilla, cuando es identificada, cuando existe en la cultura, es visible, genera un aparataje identificatorio con esa vertiente femenina que no es la misma que se origina, digamos, en la cultura en la que no existe esa posible observación. Ahí un poco estoy como mezclando lo cultural, los efectos de las diferencias anatómicas y los efectos de una crianza en determinados contextos.
Tal vez me fui, a ver, Olga, volverme a llevar tal vez me aparté un poquito del... No, creo que es como muy, justo por esto pensábamos, ¿no? ¿Por qué es tan amplio este tema? Justo por eso, ¿no? Porque tiene tantas vértices, tantas formas de mirarse, ¿no? Que en realidad creo que lo enriquecedor es justo esto, ¿no? Como poder ampliar la mirada y entender desde atrás, desde eso que no se mira con tanta facilidad, ¿no? ¿Por qué estamos tan metidos en todo esto, no? Y que no ¿Por nos alcanza qué? una vida, no nos Exacto. alcanza una vida para terminar de aprender y de entender. Pero ahora que estoy con esto de la cultura, quiero hacer mención de una escritora justamente mexicana, que me gustó seleccionar un fragmento porque tiene que ver qué nos ofrece la cultura. Que uno llega al mundo con un potencial, el ser humano es infinita, sabemos de qué se trata, los progresos de un bebé indefenso, tal como nace y lo conocemos en total estado de prematuración, al año y medio está hablando, a los 2 años quizá está siendo bilingüe, trilingüe, y a nosotros ya adultos no, no podemos aprender un segundo idioma, al menos hablo de mí en ese caso. Rosario Castellano Figueroa, escritora mexicana, que quiero nombrar porque a veces a la mujer la cultura le ofrece como, digamos, como camino identificatorio, el camino de convertirse en señora. Y justamente esta escritora, Rosario Castellanos, nos habla de un autorretrato, titula Autorretrato, y yo seleccioné un pequeño fragmento que entiendo que es sobre el ser señora. Gracias. Dice, sería feliz si yo supiera cómo. Es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto. Y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Señora, de la riqueza de la vida, cómo se nos va, de toda la amplitud, se va trazando un camino, y mejor que haya un camino, alguno. Claro. Sí, qué cosa más valiosa, ¿no? Cómo se va acotando. Esto va en la línea de pensar, es la crianza, pero es el contexto de crianza, es la cultura, Es la es cultura, exacto, exacto. ¿no? Es como si pensaba, como trataba de entenderlo, ¿no? Y pensaba como estos trazos que ya están en la naturaleza, donde el agua solo sigue el curso, ¿no? Solo, digamos, embona ahí, desde ahí se va como sin cuestionarse mucho, ¿no? Qué Y entonces, interesante. ¿cómo podríamos hacer o desde dónde podríamos pensar en responsabilidades, ¿no, Claudia? Algo, porque justo el ejemplo de un curso de agua, quizá la naturaleza podríamos homologarla así como con una esencia femenina. Después me dirán cuando se enfurece el agua, cuando podemos pensar también Claro. el elemento masculino presente en la naturaleza femenina, ¿no? Ujú. El curso de agua, como lo que es, un curso de agua, como que hay algo que tiene que ver con las correspondencias. El agua sola sabe ponerse en correspondencia con la piedra que se cruza en el camino, con la permeabilidad del suelo, con el aumento de la lluvia y la evaporación. El agua sabe estar en correspondencia. La naturaleza tiene un ser que ha ido desplegándose
sin el humano, vinimos después, hemos venido después porque bueno, sin el humano la naturaleza tendría una sabiduría por la cual, por una mágica cuestión de mágica entre comillas, digo mágica porque no es intelectualizable, cómo encuentra su curso el agua. Claro. Pero ahí quiero decir algo, si la naturaleza es en el sentido del ser, en el sentido de lo que Winnicott llama elemento femenino, el elemento femenino es el ser. La otra cara sería el elemento masculino que se vincula con el hacer. El hacer en una persona, como Winnicott, parte nomás de la idea de la bisexualidad constitucional, lo mismo que Freud. Hay bisexualidad constitucional, quizá hoy nos quedaríamos cortos diciendo bisexualidad. Podríamos decir indeterminación. Exacto. Cuando hay una indeterminación hay una apertura a algo. Lo que a elegir. Winnicott, ¿cómo? A elegir. A elegir, a quizá... A existir, a armar. Y crear las propias correspondencias. ¿Sí? ¿No? Es muy benjaminiano pensar en términos de correspondencias. Es algo que no ha desarrollado, pero se deja ver en sus decires. Correspondencia también puede haber entre lo femenino y lo masculino, que primero lo haya en lo masculino y femenino que hay en cada quien. Ser y hacer. Esta parte me encanta, porque es como decir, vamos a dejar de pensar en lo masculino, hombre, femenino, mujer, y vamos a entender al ser humano, femenino y masculino, en su propia existencia, donde un ser humano requiere de estas dos partes para existir. Para existir más plenamente, podríamos decir, que su existencia no sea tan retaseada como en el ejemplo de, o sea, lo que Winnicott de alguna manera nos deja ver, lo bueno del ser haciendo y lo bueno del hacer siendo. No es escindido masculino y femenino en cada quien. Pero sin embargo, esto suena como algo, tengo otra poesía, buenísimo, Olga, para compartir, porque acá, ahí nosotras estamos llevándolo a este plano de lo femenino y de lo masculino, que hoy sabemos que la corriente de agite que hay en este momento quizá esté mucho más consustanciada ahora con algo que ha tenido más que ver con la diferencia, digamos, o el sexismo, cómo un sexo padece al otro por la discriminación que proviene, o el dominio de uno sobre otro. Entonces hay algo que siempre, cuando estamos hablando de lo femenino y de lo masculino, siempre resuena algo de la relación entre varones y mujeres. Hoy podríamos decir que entre todo lo que hay intercalado entre esas posibles definiciones, que son las que hoy tenemos que también comenzar a visualizar en este contexto en el que justamente estamos tratando de pensar en la diversidad en la cultura. Ahora retomo eso. Pero quiero retomar el hilo de qué pasa entre mujeres y varones, porque acá hay una, digamos, esto sería como un poco una poesía feminista, por decirlo de algún modo, pero con una amorosidad, porque no siempre hay una confrontación. Hay muchos varones desorientados hoy en día respecto de cómo posicionarse con relación a todo este movimiento actual feminista, y en lo que estamos diciendo hay mujeres muy masculinas y varones muy femeninos, o sea que a veces queda como una confrontación que ni siquiera es representable en esa diferencia de sexos. Estamos hablando de identificaciones, de sentires. Hay varones, hay hombres muy consustanciados con los sentires de la feminidad, aún no siendo ni homo ni gays. O sea, no importa esa cuestión, hay un ánimo que bueno, que creo que el estado en el que estamos no es el estado, un punto de llegada, es un punto de mucha conflictividad que permanecerá, digamos, a lo largo de los próximos años, pero quizá tenga otros niveles de resolución.
se vaya, digamos, de alguna manera, bueno, como transfigurando. Quiero leer un pequeño fragmento también de Gioconda Belli, Gracias. nicaragüense. De paso también digo que las poetas, que las poetisas, que las mujeres, bueno, en un principio primero se alfabetizaba a los varones, a las mujeres no. Primero se accedió a la universidad si eras varón, las mujeres no. Las mujeres, las que escribían, bueno, no tenían la misma posibilidad de insertarse y dar difusión a sus obras. O sea, hay un historial de desigualdad en el acceso a la expresión, de los sentires y de la perspectiva más bien femenina. Gioconda Belli, en un fragmento, dice: no puedo cantar a la liberación femenina si no te canto, y te invito a descubrir liberaciones conmigo. No me gusta la gente que se engaña diciendo que el amor no es necesario. Témeles, yo le tiemblo. Hay tanto nuevo que aprender, hermosos cavernícolas que rescatar, nuevas maneras de amar que aún no hemos inventado. Buenísimo. Me hiciste pensar, ¿no? En todas estas mujeres justo que cuánto esfuerzo, cuántas historias, ¿no? Sor Juana Inés es a quien estaba evocando en este momento, ¿no? En mi mente. ¿Cómo ha sido tan difícil? Y lo sigue siendo. Sí, sin lugar a dudas. Sí, Sigue sí. Pensaba incluso en esta dificultad para algunas mujeres, incluso para poseer tierra, ¿no? siendo. O sea, cosas como tan en lo concreto, ¿no? Resultan tan difíciles que entonces, ¿cómo podríamos no pensar en la dificultad para expresarse, para formar parte de, para poder mostrar que lo que tienen que manifestar, expresar o compartir pueda ser algo valioso? Es así, y hay, digamos, muchos seres, digamos, bajo un manto de opresión, eh, femeninos, y también hay algo que tiene que ver con lo que el movimiento feminista ha permitido visibilizar, poner palabras, eh, porque en muchos casos la mujer no solamente está en un lugar difícil por ser mujer, también está en un lugar difícil, porque también podemos decir, hay mujeres que no están en un lugar tan difícil. O Es sea, hay como verdad. toda una cuestión, en cambio hay dobles, triples, cuádruples, digamos, situaciones de opresión por la etnia, por la clase social, por la pertenencia de clase, ¿no? Vas a decir algo. Y esto es lo valioso de poderlo entender en un contexto de cultura. Claro. Y en un Porque es contexto de real, ¿no? O sea, cultura, no todas las mujeres vivimos la misma situación, como no todos los hombres viven la misma situación, ¿no? O sea, claro, cada ser humano, de acuerdo al lugar donde se va armando su mente, de acuerdo a las experiencias que lo van conformando, más el lugar donde se encuentra, tendrá herramientas o capacidades para pensarse de diferente manera, ¿no? claro. Hay que situar esto en la historia de la cultura, en realidad, y el historial es muy largo. La historia, digamos, de este movimiento de mujeres que es tan, digamos, multifacético, tan rico, tan variopinto, tan inmenso, comenzó por visibilizar el lugar de opresión de la mujer, pero después empezó a dar lugar a algo que no es justamente el lugar de opresión de la mujer, sino el lugar desde donde viene la opresión. Y el lugar desde donde viene la opresión es un lugar común que oprime no solamente a las mujeres. Y en realidad, acá me viene a mí un poco, conocerán a Pablo Freire y a
ideas, en algún momento él dijo, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Quizá esto que tiene que ver con visibilizar, a veces la persona misma oprimida asume, se identifica con los valores, esto ha sido muy estudiado por Freud también, o sea, bueno, lo vemos, se ve en la política, se ve en los líderes, a los que muchas veces, digamos, reciben el apoyo, que uno diría injustamente, no merecen el apoyo que reciben, porque después lo que hacen está justamente en contra de estas personas, bueno, que sufren determinadas opresiones. Es muy complejo esto. Sí, hay totalmente algo que se deja ver incluso en la historia del conocimiento, en la historia de la ciencia, bueno, como arrancamos con las brujas, digamos, ¿no? Exacto. Mandar a la hoguera, en realidad la ciencia de la época medieval, la ciencia, la filosofía, el clero, constituían un saber que no estaba muy diferenciado. Y bueno, desde esos saberes había algo que tenía que ver con un constructo con relación a la mujer, que la ponía en un lugar de inferioridad con relación al hombre. Es cierto que a la hoguera también fueron hechiceros, pero fueron principalmente mujeres las víctimas de la hoguera. En realidad quería mencionar, con relación a la historia del conocimiento, hoy en día se está estudiando la ciencia, o sea, sabemos que la epistemología es una ciencia que estudia la ciencia. La epistemología como ciencia que estudia la ciencia también, a tono con los actuales movimientos, con las actuales disquisiciones respecto del lugar de la mujer en la ciencia, como investigadora, como productora de teoría, como en el lugar de investigadora, como dijimos, un lugar al que se tardó en acceder, en el caso de la universidad, pero también esta epistemología que está poniendo la mira en lo femenino, esta epistemología feminista que se viene dando en llamar, de la que hay emblemáticos ejemplos para buscar, para investigar, porque esto se está escribiendo ahora, son las últimas corrientes, digamos. No solo se ocupa de la mujer como productora de conocimiento, sino también el lugar que la mujer ha tenido como objeto de conocimiento. Siempre la ciencia, en sus distintas fases, se ocupó de lo femenino. Y lo que justamente devela todo este tipo de investigación es que, bueno, ha prevalecido, para mal de todas personas, ha prevalecido centrado en el punto de vista masculino. Para mal de todas las personas, porque, bueno, cuando esto, digamos, cuando el conocimiento está sesgado, se afecta a la diversidad y la riqueza de una cultura, y bueno, se disocia lo femenino de lo masculino, y otras catástrofes, podríamos decir. Y llega el caos. Sí. ¿No? La confusión. Es de esperar la conflictividad en la cultura. No hay forma de imaginar que no existiera. Es más, sería terrible que no existiera la conflictividad. Sería claro, terrible. porque nos limitaría a no pensar. No estaríamos cuestionándonos, ¿no? Bueno, los totalitarismos han tenido aspiraciones grandiosas de eliminar la conflictividad bajo determinado parámetro. Justamente no se trata de que no haya conflictividad y no se trata de que no haya diferencias. Se trata de cuestionar estas jerarquías y estas diferencias de valor, pero no de diferencias y de riqueza y de... El problema es la desigualdad de valor. Claro, porque finalmente, por supuesto que todos los seres humanos somos distintos. De la misma manera que somos iguales, ¿no? Exacto. Qué bueno que digas eso, porque eso resume, porque ahora una vez la clasificación, la que se intenta hacer, entrar
todas las posibles variantes con las cuales las personas se identifican respecto de su función sexual. Y ya quedamos con lo último, es un signo más, o sea, ya es ridículo. Lo que siga. Basta, si valen, no hace falta dar el detalle, valen todas las personas en ese punto, ¿no? ¿Y esto crees que tenga que ver como con poder nombrar? O sea, yo pensaba como, a veces uno necesita saber, necesito saber cómo me llamo y cómo me llaman los otros, ¿no? Para poder existir. Necesito saber qué características tengo y cuáles son las que los otros miran en mí, como para poderme armar, ¿no? Para poder irme consolidando como un ser humano, ¿no? Por decirlo de una manera simplista. Y pensaba si justo estos nombres, ¿no? Serán como una búsqueda de tener nombre, ¿no? De saber que eso que a mí me suceda, pues de pronto no solo tiene que ver conmigo, ¿no? Más allá de si es una patología y todo esto en lo que se mete a veces la sociedad, que por ahí podría desviar demasiado de donde estamos, ¿no? Pero pensándolo más bien en el sentido de, a lo mejor me calma saber cómo se llama eso que yo siento, de la misma forma en que me fue calmando mi madre cuando era un bebé y me decía, lo que sientes es frío, ¿no? Sí, porque acá hay algo, como es muy complejo esto, porque si no tiene nombre, es más o menos como que no existe. O Es sea, como, como por eso una negación, ¿no? está bueno ver esto como un proceso. Fue necesario que la lista, si hay que poner más, que la lista crezca. Es necesario poner nombre, porque es una forma de visibilizar, de dar reconocimiento, y sobre todo cuando se trata de minorías, o quizás no sean minorías, lo que pasa, bueno, respecto de, no sé si en cantidad, pero respecto del modelo hegemónico, no es el modelo hegemónico, y quizás me parece que si hacemos, hay más que lo que está encuadrado en el modelo hegemónico, binario, sexista, masculino-femenino. Ordinario, ¿no? Claro, este paso en el nombrar es importantísimo. Por eso yo tengo como la sensación de que esto es todo un movimiento que está, que todavía falta darle algunas vueltas más a la complejidad de todo esto, y va a pasar, después aparecerán otras conflictividades, pero ahora hay que atravesar esto, hay que visibilizar, hay que reconocer, hay que, me venía ahora un dato, no lo tengo precisamente, pero por ejemplo, pensando en la comunidad por ahí de las personas travestis, que acá se sabe, la estadística del promedio de vida, lo encontré hasta 2014, no lo busqué ahora, pero no pasan de los 35 años, o sea, es bajísimo. Está pasando que hay gente que no puede vivir, hay personas que por su condición justamente. Y sin embargo, qué curioso, porque estoy hablando de algo que viene siendo nombrado, no es que no había nombre. Ahora es el nombre, visibilizar, y ahora viene otra cosa de despatologizar, de desmarginalizar, de poner ese pie, de ese patrón hegemónico que a veces sin darnos cuenta nos impregna, queriendo o no, empezamos a abrir un poco los sentires hacia poner en consideración estas otras variantes de asumir la función sexual. Y ahí con esto nos muestras justo, ¿no? Lo complejo que puede llegar a ser. Es complejísimo, ¿no? O sea, está de la mano de tanto que justo este punto de partida, ¿no? De tratar de transitar de algo tan subjetivo a poder nombrarlo, incorporarlo, ¿no? Para poder, no sé si entender sería, a mí me parece hasta muy optimista, ¿no? Pero de pronto poderlo nombrar, poder darle existencia y comprender que esto no es nuevo, que estas confusiones no son nuevas y que el ser humano ha intentado, seguirá intentando, si todo viene bien, digamos, si funciona, ¿no? Seguirá intentando entender quiénes somos, ¿no? Toda esta, digamos,
maravilla que envuelve nuestra mente, más allá de que el cuerpo por sí mismo es una maravilla, ¿no? Pero también como la mente resulta algo tan, tan, tan complejo que entonces nos quebramos la cabeza queriendo entender un poquito más. Y tal vez esto es el reflejo de estos intentos de poder decir, bueno, ¿quiénes somos los seres humanos? ¿Cómo nos organizamos, no? Claro. Eh, es como, ahí me vuelve a surgir un poco esta idea del estado de infancia y de esto que como cultura, digamos, no hemos alcanzado digamos, es como que siempre hay deudas con las generaciones anteriores y hoy por hoy con las venideras en cuanto a construir, porque vos pusiste ahí algo, dejaste ver como si sigue, hay algo, o sea, Freud mismo se preguntaba por el destino de esta cultura, yo creo que siempre hay que situar el destino. Podríamos preguntarnos con mayor o menor optimismo por el destino de la cultura, una si hablamos de nuestra cultura global, actual, occidental, pero otra pregunta sería si estamos situados en alguna etnia, no sé, africana, amazónica, de México, en una etnia en la que por ahí hay otra relación, que lo que yo pensaba, nos quebramos la cabeza en cuanto a tanta cuestión para ubicar lo humano y no terminamos de madurar respecto de que hay mucho por hacer aún en cuanto a la relación del humano, no tanto con el otro humano, sino con la relación con la naturaleza. Sí, que La es su propia relación, existencia. exactamente, y la relación con la naturaleza a esta altura ha llegado a que nos podamos estar realmente preguntando si habrá o no futuro, ya no tanto para la cultura, sino para digamos, para Claro, que la me vida. me imaginé al escucharte a este bebé que le cuesta trabajo todavía identificar que mamá es un otro, ¿no? Que hay un vínculo establecido hacia afuera, ¿no? Y pensaba, qué complejo si pudiéramos situarnos, digamos, en esa edad o en ese momento de la psique, ¿no? Donde apenas se arma, donde cuesta trabajo entender la diferenciación, ¿no? Como algo tan, tan, tan básico, y de pronto ese bebé estuviera queriendo desenredar, ¿no? Los afectos, desbordar tal vez de otra manera, como que siento que en ese sentido, pues faltaría muchísimo, ¿no, Claudia? Claro, igualmente la presentación del mundo y la relación con el mundo va a tener el sesgo de esa primera relación de la persona que tenga a su cargo la presentación del mundo. No todos los infantes van a tener los mismos quebraderos de cabeza, ni no todos los infantes van a tener la misma desconfianza con relación al mundo, ni van a tener la misma actitud, por ejemplo, respecto de lo femenino. Claro, y justo lo pensaba como pensando en el ser humano como si fuera uno mismo, ¿no? Y una madre que fuera la naturaleza, donde nos cuesta muchísimo trabajo reconocer que no somos lo mismo, ¿no? Que nos tolera, que nos aguanta, que nos contiene, que nos acompaña, pero que en realidad dependemos bastante más de lo que creemos. Exacto. Ahora que estás hablando de la relación con la naturaleza, sí, es algo llamativo, pensando en la historia de las generaciones, en cómo hemos llegado hasta el estado actual, desde el cambio climático hasta las amenazas por las armas de destrucción masiva, o sea, tenemos un estado de cosas ahí. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Y lo curioso es que hay una niña hablándole a los líderes del mundo. Hay una niña recordando, eso me llama mucho la Es atención. impresionante, eso es Hay una impresionante. niña tratando de hacer oír las voces. ¿Cuántas voces van en esa voz de esa niña? Qué potencia inmensa que hay en esa comunicación que está desesperadamente a gritos intentando que sea oída.
por líderes y lideresas del mundo. Y que sea una niña, qué representativo, qué impacto, ¿no? ¿Qué dice de nuestra cultura? De Exacto. esta cultura, ¿no? Insisto, no que dice de la cultura que amazónica o Claro. que bueno, que no están poniendo en riesgo, no hay riesgo de destrucción masiva a partir del tipo de vida y de la cultura, de muchas, diversas que existen, ¿no? Que no son esta que ganó ese impulso, digamos, a escala planetaria, que los destruiría a todos por igual. Claro, claro. Es fascinante hacia dónde puede llevarnos, ¿no? La construcción pues justo el tema, ¿no? Del programa, ¿no? Es tan subjetivo hablar de esto, ¿no? Es tan subjetivo querer entenderlo, ¿no? Porque se mira desde tanto, se entiende desde tanto, que me parece que fue muy atinado nuestra idea o nuestra propuesta de hacerlo en más de un programa, ¿no? Definitivamente es imposible aspirar a poder mostrar más elementos para pensarlo, para que cada quien podamos llevarnos algo y quedarnos, digamos, armándolo en nuestra mente de acuerdo a cómo miramos el mundo, tomando lo que seamos capaces de validar y que finalmente nos pueda alimentar y nos pueda nutrir, ¿no, Claudia? Es algo de verdad que yo valoro tanto que hayas traído acá y que he de reconocer que te esforzaste tanto en ayudarme a complementar con material, ¿no? Que yo estoy verdaderamente agradecida. Es muy valioso lo que nos vienes a dar. Yo agradecida. ¿Estamos en tiempo, Olga? Estamos en tiempo. Bueno, Estamos en tiempo. Se nos está terminando el tiempo. Estamos agradecida. pues a un minuto de terminar. Bueno, Y bueno, antes quisiera enviar saludos a quienes nos acompañaron. Muchas gracias a Karen Mustri. Te agradezco muchísimo al doctor Conrado Zuliani, a quien mando un muy fuerte abrazo, Berenice Flores, Maui Tawi, Arturo Acosta. Por acá nos acompañó Víctor Velasco, Dori Soberanis, muchísimas gracias, Dori, un fuerte abrazo. Ana Mata, un abrazo grande. Ricardo Guerrero y bueno, a todos los que nos hicieron favor de acompañar. Que esperamos que hayan disfrutado este programa tanto como estoy segura que nosotras. Y pues en muy breve estarán teniendo una nueva fecha para esta segunda parte sobre este tema tan valioso de lo femenino en la subjetividad y en la cultura. gracias, Claudia, Olga. Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Corto señal en un momento, que tengan un excelente día. Recuerden, es puente en México, así que no se olviden que seguimos cuidándonos, que el coronavirus continúa. Vamos a seguir haciendo un esfuerzo grande con todo y que podamos disfrutar el puente y descansar. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Olga Muciño y los veo el próximo jueves en El Diván y la Luna a las 9 de la noche. Y en esta ocasión estaremos platicando sobre nativos inmigrantes digitales en cuarentena con la doctora Andrea de la Torre. No se lo pierdan, por acá los estaré esperando. Que tengan un excelente día. Hasta luego.